Bendiciones, bienvenidos al estudio de esta noche que consiste de dos porciones, porción doble, que son Matot y Masei. Pero antes de comenzar, vamos con la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu ha'amim, venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, lo en nuestro Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Como les decía, esta noche es una doble porción titulada Matot, que significa tribus, o también un tipo de estaca o de palo. Y la porción Masei, que se puede traducir como jornadas o viajes. Y se encuentra en el libro de Números, capítulo 30, verso 1 al capítulo 36, verso 13. Y con estas dos porciones terminamos el libro de Bamidbar o de Números. La porción Matot contiene 6 mandamientos, de los cuales 2 son positivos y 4 son negativos. Contiene 112 versos, 1484 palabras y 5652 letras. La porción Masei contiene 5 mandamientos, 3 positivos y 2 negativos, 132 versos, 1840 palabras y 7055 letras. Así que con estas dos porciones, como les dije, terminamos el libro de Bamidbar o Números, y la próxima semana, Dios mediante, damos ya comienzo al último libro de la Torá, el quinto libro de Barim o Deuteronomio. Y esta porción de Matot, en poco resumida, comienza con leyes sobre votos y juramentos, habla sobre la guerra contra los madianitas, habla de qué hacer con la distribución del botín de guerra, habla de las tribus de Rubén y Gad y parte de Manasés, que piden quedarse al lado este del Jordán y no quieren entrar a lo que hoy día es geográficamente Israel. Y Moisés acepta solo si ellos primero prometen ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. Lo interesante de esta porción Matot es que ya no se oyen quejas. Es una nueva generación en el desierto, que ha nacido en el desierto en libertad y en condiciones que los hacen fuertes. Saben pelear militarmente con ayuda de Hashem y saben ganar. Están equipados para los retos nuevos que van a tener al entrar a la tierra. Así que demos comienzo. Verso 1 del capítulo 30 o verso 2, si usted está usando un Chumash, una Torah hebrea. Dice: Moshe les habló a los jefes de las tribus, Matot, de los israelitas, diciendo: Hashem ordenó lo siguiente: cuando un hombre hace una promesa o un voto, que en hebreo es la palabra neder, o hace un juramento, que en el hebreo es la palabra shevua, autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe cumplir todo lo que haya dicho. En cuanto a una mujer, cuando hace una promesa a Hashem o se autoimpone una prohibición siendo muchacha, aquí el comentario dice mayor de 11 y menor de 12 y medio años. Antes de dicha edad, sus promesas no la comprometen y después su padre ya no puede anularlas. Que aún vive en la casa de su padre bajo su autoridad. Si su padre, a sabiendas de que ha hecho una promesa o que se impuso a sí misma una obligación, guarda silencio, todas sus promesas quedan en pie y todas las obligaciones que se impusiera a sí misma quedan en pie. Pero si su padre aborta sus promesas en el día que escucha acerca de ellas, ninguna de sus promesas ni de sus prohibiciones que se haya impuesto quedan en pie. Y Hashem la perdonará, pues su padre le impidió hacer la promesa. Con respecto a votos o juramentos, los comentaristas dicen y sabemos
que nuestras palabras crean o destruyen. Sabemos que con palabras fue que Hashem creó el mundo completo, el universo, y le dio al hombre la capacidad de hablar. El ser humano es la única creación de Hashem que tiene la capacidad de hablar, de comunicarse. Las palabras crean obligaciones morales, las cuales, si se toman con responsabilidad y honor fiel, crean la posibilidad de una sociedad libre. Estas leyes dadas antes del pedido de Rubén y Gad. Sabemos que Hashem presenta el precedente y luego ocurre una situación que es la que vamos a ver con las tribus de Rubén y Gad, que ellos hacen un voto, un juramento, una promesa de ayudar a sus hermanos en conquistar la tierra. Como decía, voto en hebreo neder, y según el comentario dice que afecta el estatus de un objeto dedicado, de tal manera que lo hace inaccesible para uso personal de quien hace el voto. De nuevo, un voto, un neder, afecta el estatus de un objeto que está dedicado de tal manera que lo hace inaccesible para el uso personal de quien hace el voto. Mientras que un juramento, un shebúa, afecta a la persona y no al objeto. Verso 7 o 6. Si ella fuese una mujer comprometida legalmente para matrimonio, que tiene sobre sí promesas, haya autoimpuesto o que se haya autoimpuesto oralmente determinadas provisiones, si su prometido escucha y guarda silencio el día que lo escucha, todas sus promesas y las provisiones que se haya autoimpuesto quedan en pie. Tenemos que entender que en el judaísmo existe la etapa del compromiso, que legalmente está casada con su prometido, aunque no han consumado el matrimonio. Viene siendo ya la tercera parte de el matrimonio. Está aquella en la cual ellos declaran, se separan uno para el otro, está la ceremonia de compromiso y luego se casan. Pero aún en compromiso legalmente se consideran esposos y esposas. Por lo tanto, si ella está comprometida legalmente, su prometido puede anular sus votos. Pero si el día en que su prometido escucha al respecto le impide a ella cumplimentar esa promesa, anula de ese modo la promesa que ella tenga sobre sí, al igual que las prohibiciones autoimpuestas oralmente, y Hashem la perdonará. Toda promesa de una viuda o divorciada, toda autoprovisión que se haya impuesto tienen vigencia. Si una mujer hace una promesa o un juramento autoimponiéndose una prohibición estando ya casada, si su esposo escuchó al respecto y guardó silencio, significa que no se lo impidió. Todas sus promesas y todas las prohibiciones que se haya hecho, que se haya autoimpuesto, quedan en pie. Pero si su esposo los anula en el día que escucha, ninguna de las promesas o autoprovisiones que ella haya expresado quedan en pie. Como su esposo las anuló, Hashem la perdona. Toda promesa, toda prohibición que ella se imponga y que impliquen sufrimientos para ella, su esposo las puede confirmar o bien su esposo las puede anular. Y el comentario dice, las promesas de ella susceptibles de ser anuladas por su esposo son aquellas que impliquen aflicción para ella o que afecten al esposo. Ahora, si su esposo guarda silencio durante todo el día en que escuchó al respecto, confirma así todas las promesas o todas las provisiones que ella haya asumido. Las confirma por el hecho de haber permanecido en silencio el día que escuchó las promesas que ella asumió. Y si él las anulase después de haberlas escuchado, de haberlas confirmado él y no ella, cargará la iniquidad por el cumplimiento de las promesas. Estos son los decretos, los jukim, que Hashem ordenó a Moshe que deben regir entre el hombre y su mujer, entre el padre y su hija, siendo ella muchacha en casa de su padre. Y aquí lo que está ocurriendo es que a veces uno ligeramente hace una promesa, un juramento, un voto, sin pensarlo bien y luego no lo puede cumplir. Entonces, estas leyes o estos decretos están para más bien proteger a la niña
que está bajo la autoridad de su padre y proteger a la esposa o prometida que está ya comprometida en un matrimonio, en una relación, porque la situación no es tan solo la mujer, sino que entre ellos debe haber una comunicación y cuando se hace una promesa o se hace un voto, que sea algo que la persona pueda llevar a cabo y que no afecte a su pareja. Recordemos que Yeshua mismo habló con respecto a esto. Si van un momentito a Mateo 5, versos 33 al 37, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, con respecto a promesas y votos o juramentos, Yeshua hace la siguiente observancia. Verso 33 al 37 dice: También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos a Adonai. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. O sea, tenemos que entender que nuestra palabra es básicamente nuestra identidad. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros prometemos o juramos, tiene que ver con nuestra identidad. Y debemos cumplir lo que decimos, sobre todo cuando le hacemos promesas al Señor. Porque usted sabe que hay personas que uno conoce que hablan, dicen y nunca cumplen nada. Entonces, ¿qué confianza o qué fe o qué creerle a un individuo así? Por lo tanto, el que uno hable y prometa y cumpla deja mucho que decir de uno. Hoy día, lamentablemente, esa es una virtud que se ha perdido, porque es muy fácil decir cosas y escribir cosas en el internet, en Facebook, en Telegram, donde sea, y si no nos gustó le damos un delete, o si no le damos tiempo al delete, salió y ahí quedó. Pero debemos ser conscientes de lo que hablamos. De nuevo, en Proverbio habla de que nuestras palabras o son para vida o son para muerte. Tenemos que pensar bien lo que vamos a hablar y lo que vamos a decir, porque cuando hablamos de más, como decimos en Puerto Rico, siempre metemos la pata. Así que hay que estar más consciente porque eso es una virtud y una responsabilidad. Hashem nos dio a nosotros la habilidad de hablar, de comunicarnos. Usemos nuestras palabras para bien, para vida, recordando que a quién representamos. Si hacemos una promesa y no cumplimos, ¿a quién hacemos quedar mal? Y para este tiempo en que se escribió esta palabra, era costumbre de cuando se hacía un juramento, un voto, hacerlo en el nombre del Dios en el cual uno creía. En este caso, lógico, es Hashem. Por lo tanto, si la persona no cumplía, a quien está haciendo quedar mal es a Hashem. Y luego entramos al capítulo 31. Y dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, toma revancha o venganza por los israelitas contra los midianitas y luego tú unirás con los tuyos. Le está dando saber que ya su tiempo, su contrato aquí en la tierra está por terminar. Entonces Moshe le habló al pueblo diciendo, armen hombres de ustedes para el ejército que ataquen a Midian, para infligir la venganza de Hashem contra Midian. 1000 hombres de cada tribu de Israel deben ser enviados al ejército, incluyendo la tribu de Leví. Y aquí hay un comentario que dice lo siguiente. En esta guerra contra Midian debían enrolarse incluso los levitas. La tribu de Leví tenía a su cargo el servicio divino en nombre de todo el pueblo de Israel y por eso estaba exenta de todo trabajo relacionado con el sustento y como tal no tenía un territorio propio en la tierra de Israel, sino ciudades aisladas diseminadas por el territorio de las otras tribus. Y también estaba exenta de enrolarse en el ejército y de tomar parte en las guerras, excepto en la que también la tribu excepto en esta la guerra contra Midian.
¿Y en qué eran distintas las otras guerras a esta, en la que también la tribu de Leví debió involucrarse? Esta guerra no fue como las otras, una guerra de conquista, sino de carácter aleccionar contra Midian por haber pretendido sembrar la inmoralidad en la casa de Israel. Y por eso, porque se trataba de salvar la identidad, la dignidad espiritual del pueblo, también los levitas debieron involucrarse. Y dice en el verso 5, de los miles de israelitas, 1000 de cada tribu fueron alistados en el ejército. 12,000 hombres se armaron para el ejército. Moshe envió al ejército a 1000 hombres de cada tribu. A ellos junto con Pinjas, recuerdan a Pinjas, hijo del sacerdote Elazar, porque ya Pinjas funciona como sacerdote, pero en este caso, en un comentario, le llaman Meshuach Milhamá. Meshuach Milhamá, el Mesías o el ungido guerrero. Los instrumentos sagrados, y aquí dice el arca y el zitz es la corona que lleva el sacerdote sobre su cabeza, y las trompetas, en este caso las de plata, para hacer resonar, estaban bajo su autoridad. Hicieron la guerra contra Midian, tal como Hashem le ordenara a Moshe, y mataron a todos los hombres. Juntos con sus otras víctimas, también mataron a los reyes de Midian. A Evi, a Rekem, a Tsur, a Hur y Reba, los 5 reyes de Midian. Y también mataron a espada a Bilam, hijo de Beor. ¿Recuerdan a Bilam, el profeta falso? Los israelitas tomaron cautivas a las mujeres de Midian y a sus niños y a todos sus animales, todos sus ganados y todas sus pertenencias los tomaron como botín. Todas las ciudades en que habitaban y todos sus palacios los quemaron a fuego. Tomaron todo el botín y todos los cautivos, tanto de personas como de animales. Llevaron los cautivos, los animales capturados y el botín a Moshe, al sacerdote Elazar y a la comunidad israelita que estaban acampados en las planicies de Moab, que están junto al Jordán, en la margen opuesta a Jericó. Moshe, el sacerdote Elazar y todos los jefes de la comunidad salieron a recibirlos a las afueras del campamento. Pero Moshe estaba indignado con los oficiales del ejército, con los comandantes de 1000 hombres y con los subcomandantes de 100 hombres que volvían de la guerra. Moshe les dijo: dejaron con vida a todas esas mujeres. Ellas fueron las que, instigadas por Bilam, provocaron que los israelitas fueran infieles a Hashem en el asunto de la idolatría de Peor, causando así una plaga en la comunidad de Hashem. Ahora maten a todo niño varón y maten también a toda mujer en edad de cohabitar. Pero las niñas vírgenes déjenlas con vida para ustedes. Ustedes permanezcan fuera del campamento durante 7 días. Todos los que hayan matado a persona alguna o hayan estado en contacto con algún cadáver deben purificarse en el 3er día y en el 7º día, tanto ustedes como sus cautivos. O sea, recuerden que significa que tienen que purificarse con la ceniza de la vaca roja. Por eso habla del 3er día y el séptimo día. Por eso están fuera del campamento, porque salieron a guerra y hubo matanza. Y también toda vestimenta, todo artículo de cuero, todo objetivo derivado de la cabra u otros animales y todo utensilio de madera deberán ser purificados, porque no pueden llevar estas cosas que fueron utilizadas para idolatría de gente pagana, idólatras, al campamento de Hashem. Y algo que se me había olvidado con respecto a los votos: recuerden que todo voto que se hace juramento y no se cumple. Por eso en Yom Kippur tenemos en la primera parte de Yom Kippur lo que llaman el Kol Nidrei, que significa todos los votos, donde se anulan, se hacen oraciones pidiendo anular y pidiendo perdón por no haber cumplido votos o juramentos que se hayan hecho. Por lo tanto, es muy importante el cumplir con lo que uno promete, con lo que uno jura. Hoy día, dentro del judaísmo, tienen lo que se llama el Beit Din, en la casa de juicio, donde 3 jueces pueden anular legalmente un voto o un juramento que se haya hecho y la persona no haya podido cumplir.
Así que volviendo, sabemos que por culpa de Bilam, las madianitas entraron al campamento, sedujeron a los varones. Sabemos que ocurrió una gran matanza por una plaga, donde se afectó mayormente la tribu de Simeón, de Simón. Por lo tanto, en esta guerra, Bilam se encontraba con Midian todavía y es matado conjuntamente con los reyes de Midian, que eran 5, y traen el botín. Y Moisés le pide que eliminen a los niños varones, de las mujeres adultas que no sean vírgenes, porque ellas fueron las causantes de la seducción y de la plaga dentro del campamento. Entonces ahora habla de cómo purificar las cosas que trajeron el botín. Dice en el verso 21, el sacerdote Elazar les dijo a los soldados que fueron a la guerra: este es el decreto de la Torá, el Jukim, que Hashem le ordenó a Moshe. En cuanto a los utensilios de oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo, requieren una purificación adicional. Cualquier utensilio de metal que se emplea sobre el fuego, deben pasarlo por el fuego, y así quedará puro, pero también se le debe sumergir en una fuente de agua de fuente natural. Y los utensilios que no fueran utilizados sobre el fuego, alcanza solo con sumergirlos en un mikveh, o sea, un baño ritual. Al séptimo día, ustedes deben sumergirse en un mikveh de agua y deben sumergir sus ropas. Así completarán el proceso de purificación y después podrán ingresar al campamento. Sobreentendiendo que es con las cenizas de la vaca roja. Y luego vienen a repartir el botín. Verso 25, Hashem le habló a Moshe diciendo: haz el inventario del botín que tomaron tanto de personas como de animales. Hazlo tú con el sacerdote Elazar y los jefes patriarcales de la comunidad. Luego divide el botín por la mitad entre los soldados que salieron a la guerra por un lado y toda la comunidad por el otro. O sea que a pesar de que no toda la comunidad salió a pelear, el botín que se obtiene es repartido entre los que fueron a guerra y los que se quedaron en el campamento. De lo que les toque a los guerreros, tanto en prisioneros como de ganado vacuno, de asnos y de ganado menor, toma uno de cada 500 como tributo para Hashem. Toma dicho tributo de la parte que les corresponde a ellos y entrégaselo al sacerdote Elazar como ofrenda para Hashem. O sea que los que fueron a guerrear, de todo lo que obtuvieron, uno de cada 500 como un tributo a Hashem, y se le da el azar, que es el representante, el sumo sacerdote representante de Hashem. Verso 30, de la mitad perteneciente a los israelitas, o sea, el resto de la comunidad, toma uno de cada 50, tanto de la gente como de ganado vacuno, de asnos y de ganado menor, de todos los animales, y entrégaselo a los levitas, encargados de la custodia del tabernáculo de Hashem. Moshe y el sacerdote Elazar hicieron tal como Hashem ordenara a Moshe. En el verso 32 dice: además de los objetos que los soldados tomaron para sí, el botín consistía de ganado menor, 675,000 cabezas, ganado vacuno, 72,000 cabezas, asnos, 61,000 cabezas y 32,000 personas. De todo eso, lo que sigue es la mitad correspondiente a los soldados. Y ahí eso todo lo pueden leer, no voy a leer todas las cantidades. Verso 41, Moshe entregó el tributo de la ofrenda de Hashem al sacerdote Elazar, tal como Hashem lo ordenara a Moshe. La mitad correspondiente a la comunidad consistía de lo siguiente, y ahí dice todo lo que le correspondía a la comunidad. Y se reparte a los levitas. Verso 48. Entonces se acercaron a Moshe los generales del ejército, los comandantes de 1,000 hombres y los subcomandantes de 100 hombres, y le dieron a Moshe la parte de guerra. Nosotros, tus servidores, hemos tomado la cuenta de los soldados que estaban a nuestras órdenes y no falta ni uno de nosotros. Y por consiguiente hemos ofrendado la ofrenda de Hashem. O sea que a pesar de todo lo demás que ellos ofrendaron, que era uno de cada 500 como tributo a Hashem, ellos quieren hacer una ofrenda
adicional porque ninguno de los guerreros que salieron a pelear contra Midian, ni uno de ellos falleció. Y dicen, y por consiguiente hemos ofrendado la ofrenda de Hashem, las alhajas de oro que cada uno encontró, cadenillas para los tobillos, brazaletes, aros y ornamentos de las mujeres, como expiación de nuestras almas ante Hashem. Moshe y el sacerdote Elazar tomaron de ellos el oro, todas ollas labradas, todo el oro de la ofrenda que hicieron para Hashem fue 16,750 shekalim. Fue donado por los comandantes de 1,000 hombres y por los subcomandantes de 100 hombres. En cuanto a los soldados, cada uno se quedó con su botín. Moshe y el sacerdote Elazar tomaron el oro, los comandantes de 1,000 hombres y los subcomandantes de 100 hombres y lo llevaron a la tienda del encuentro como recordatorio, como un memorial de los israelitas ante Hashem. O sea que además de lo que tenían que dar como tributo del botín, ellos dieron una ofrenda aparte en agradecimiento porque ni uno de ellos falleció en la guerra contra Midian. Y en agradecimiento y como un memorial, le trajeron esa ofrenda adicional a Hashem. Y en el capítulo 32 tenemos la tribu de Rubén y Gad piden establecerse sobre la margen oriental del jardín del Jordán, y es lo que hoy día es Transjordania. Verso 1. Los descendientes de Rubén y de Gad tenían muchísimo ganado. Cuando observaron la tierra de Yaser y la tierra de Gilad, vieron que el lugar eran aptas para ganado. Entonces los descendientes de Gad y de Rubén fueron y le hicieron el siguiente pedido a Moshe, al sacerdote Elazar y a los jefes de la comunidad. Los territorios enemigos de Atarot, Dibón, Yaser, Nimra, Heshbón, Elaleh, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Hashem castigó ante la comunidad de Israel, es tierra apta para ganado y nosotros, tus servidores, tenemos mucho ganado. Y le dijeron, si nos hemos congraciado contigo, que esa tierra nos sea entregada a nosotros, tus servidores, en propiedad eterna. Por favor, no nos hagas atravesar el Jordán para hacernos establecer allí. Entonces Moshe le respondió a los descendientes de Gad y de Rubén, así que los hermanos de ustedes van a ir a la guerra y ustedes se quedarán aquí. ¿Por qué ustedes pretenden desanimar el corazón de los israelitas de cruzar el Jordán hacia la tierra que Hashem les dio? Ustedes pretenden hacer lo mismo que hicieron sus padres cuando los mandé desde Cades Barnea para explorar la tierra, refiriéndose a los espías. Moshe lo que teme es que lo que ellos están pidiendo, al no querer cruzar el Jordán, sino quedarse al este del Jordán en vez de cruzar al lado oeste del Jordán, donde está la mayor parte de lo que hoy día es Israel, piensa que eso va a causar problemas de nuevo como hicieron los espías. Van a desanimar la comunidad completa, no van a querer cruzar, o sea, ¿qué ustedes están haciendo? Se están comportando igual que los espías. Verso 9. Ellos, los espías, ascendieron hasta el valle de Eshcol, exploraron la región, pero después desanimaron el corazón de los israelitas para no entrar en la tierra que Hashem les diera. Y como consecuencia, en ese día Hashem mostró su indignación y juró diciendo, ninguno de aquellos hombres que salieron de Egipto, los mayores de 20 años, verá la tierra que prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, pues no me fueron plenamente fieles, excepto Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, y Jehoshua, hijo de Nun, pues ellos sí fueron plenamente fieles a Hashem. Por eso Hashem se indignó contra Israel, los hizo deambular por el desierto durante 40 años, hasta que falleció toda la generación que había hecho el mal ante los ojos de Hashem. Y resulta que ustedes están ocupando el lugar de sus padres como pandillas de transgresores, incrementando así la ira de Hashem contra Israel. Si ustedes se apartan de él, él dejará al pueblo nuevamente en el desierto. Así habrán exterminado ustedes a todo este pueblo. Entonces ellos, los descendientes de Rubén y de Gad, se acercaron a Moshe y dijeron, construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Pero nosotros nos armaremos e iremos diligentemente al frente del ejército con los demás israelitas
y lucharemos hasta que los introduzcamos en su territorio. Mientras tanto, nuestros hijos estarán en las ciudades fortificadas a resguardo de los habitantes de este país. No retornaremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas tome posesión de su respectiva propiedad hereditaria. Nosotros no tendremos propiedad hereditaria con ellos sobre la margen occidental del Jordán, pues ya hemos recibido nuestra parte sobre la margen oriental del Jordán. Moshe les respondió, si hacen así, si se arman ante Hashem para salir a la guerra, si todo soldado de ustedes cruza el Jordán ante Hashem hasta que él expulse a sus enemigos de su presencia y la tierra haya sido conquistada ante Hashem, después podrán retornar y serán inocentes ante Hashem y ante Israel. Entonces esta tierra será propiedad eterna de ustedes ante Hashem. Pero si no lo cumplen, si rompen su juramento, si no cumplen su voto, estarán transgrediendo contra Hashem y sepan que no podrán liberarse de la transgresión de ustedes. Ella, la transgresión, los asediará. Ahora construyan ciudades para sus hijos y corrales para sus rebaños y hagan lo que prometieron. Los descendientes de Gad y de Rubén le respondieron a Moshe diciendo, nosotros tus servidores haremos lo que tú, nuestro amo, ordenas. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todos nuestros animales permanecerán allí en las ciudades de Gilad, mientras que nosotros, tus servidores, los soldados, iremos ante Hashem a la guerra, tal como dice tú, nuestro amo. Moshe dejó encargados sobre ellos al sacerdote Elazar, a Yehoshua, hijo de Nun, y a los jefes patriarcales de las tribus de israelitas. Moshe les dijo, si los soldados de Gad y de Rubén cruzan el Jordán para pelear junto a ustedes ante Hashem hasta conquistar la tierra para ustedes, deberán entregarle la tierra de Gilad como propiedad eterna. Pero si no cruzan armados el Jordán junto a ustedes, deberán tomar posesión con ustedes en la tierra de Canaán. Entonces los descendientes de Gad y de Rubén respondieron diciendo, haremos todo tal cual Hashem nos ha dicho. Pasaremos armados ante Hashem hacia la tierra de Canaán y tomaremos para nosotros como propiedad eterna el territorio en la margen oriental del Jordán. Y en efecto, Moshe entregó a los descendientes de Gad, a los descendientes de Rubén y la media tribu de Menashe, hijo de Joseph, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Bashán. A los que han ido a Israel, que hemos comido las hamburguesas de las vacas de Bashán, que son riquísimas, las hamburguesas, es porque realmente esa área, ese lugar, esa región es la mejor para criar animales vacunos. Que hablan de las vacas de Bashán, de ahí vienen las vacas de Bashán, que son las más hermosas y realmente son bellas, son hermosas y la carne es riquísima. Por lo tanto, si usted va a Israel, procuren ir y comer una hamburguesa de las vacas de Bashán está en el área lo que hoy día es el Golán, para la parte norte. Les dio el territorio junto con las ciudades comprendidas dentro de sus fronteras. Los descendientes de Gad construyeron Dibón, Atarot, Aroer, Aterot, Shofán, Yaser, Yobea, Bet Nimra y Bet Arán como ciudades fortificadas y corrales para los rebaños. Los descendientes de Rubén construyeron también Heshbón, Elalé, Kiriatyaim, Nebo, Baalmeón. A las ciudades que reconstruyeron le pusieron nombres nuevos. Los hijos de Mahir, hijo de Menashe, también fueron a Gilad, la capturaron y expulsaron a los amorreos que habitaban en ella. Moshe le dio el Gilad a Mahir, hijo de Menashe, que se estableció en ella. Y Yair, descendiente de Menashe, fue y capturó las aldeas de ellos y las llamó Jabot Yair. Novach fue y capturó a Kenat con sus aldeas y la llamó Novach, tal como se llamaba él. Con eso termina esa porción, pero quiero leerles, si van un momentito al libro de Josué, capítulo 22, verso 1 al 4, para que veamos que ellos sí cumplieron con lo que Moshe les pidió. Si van a Josué, capítulo 22, versos 1 al 4, dice así.
Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: ¿habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Adonai, os mandó? Y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento de Adonai vuestro Elohim. Y tengo entendido que conquistar esa parte de lo que hoy día es Israel, lo que sería el Canaán, que es la parte oeste del Jordán, les tomó a ellos 14 años. Y ahora Adonai vuestro Elohim ha dado descanso a vuestros hermanos, como él les había dicho. Volved pues e ir a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo de Adonai, os dio al otro lado del Jordán. Solamente guardar cuidadosamente el mandamiento y la Torá de Moisés, siervo de Adonai, os mandó de amar a Adonai vuestro Elohim, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y Josué los bendijo, los despidió y se fueron a sus tiendas. O sea que 14 años después, ellos regresan al lado este del Jordán. Con eso se termina la Matot y pasamos ahora a la porción Masei, capítulo 33. Y dice: y estos son los viajes, Masei, de los israelitas por el desierto que salieron de Egipto, formados en escuadrones bajo la dirección de Moshe y Aarón. Moshe iba registrando los nombres de los puntos de partida de cada una de las etapas del viaje por orden de Hashem. Los siguientes son los puntos de partida del viaje. Salieron de Ramsés el día 15 del primer mes, o sea, de Aviv de Nisan, el día posterior a la ofrenda de Pesaj. Y realmente no voy a leer, son 42 paradas. Lo que sí quiero comentarle con respecto al número 42, hay varios comentarios respecto. Entre ellos es que el 42 se refiere a los 42 nombres de Hashem. Y conforme a la Kabbalah, hay una oración que se llama Ana Bekoach. Ana Bekoach, que Bekoach se puede traducir como Ana, por favor, Bekoach en fuerza, o sea, en la fuerza de Hashem. Es una oración muy hermosa que hoy día, pues, algunos cantantes la cantan. Es una oración que está cantada en diferentes melodías, es muy hermosa y tiene que ver con los 42 nombres de Hashem. También el 42 está asociado con la virtud o el don de creación, de crear lo que cuando Hashem creó el universo, creó el mundo, las primeras 42 palabras que existen en el libro de Bereshit hablan de que esas son las palabras iniciales de creatividad de la creación de Hashem respecto al universo. Por lo tanto, está asociado con creatividad, con creación, está asociado con la fuerza de Hashem y con los nombres de Hashem. También hay 42 generaciones de Abraham a Yeshua, y eso se encuentra en el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Okay, con respecto al número 42. Así que ellos tuvieron 42 jornadas o 42 paradas en 40 años. Estas jornadas rumbo hacia la libertad, que realmente no fue tanto física, sino mental, moral y espiritual, en la cual hubo desafíos, victorias y derrotas. Lo importante era lograr en el camino fortaleza y resistencia, preparación para entrar a la tierra. Y también estos 42 paradas y estos 40 años está asociado con tiempo de intimidad con Hashem. Fue un tiempo en el que Hashem tuvo que sacar a su pueblo al desierto porque era el único sitio donde iba a tener contacto directo con su pueblo y su pueblo con él. Muchas veces nos pasa así mismo. A veces Hashem nos tiene que completamente separar de todo y llevarnos a un desierto para que lo podamos escuchar.
para que nuestro enfoque sea en Él y no sean todas las distracciones que tenemos día tras día en nuestras vidas. No solamente distracciones físicas, sino mentales, espirituales, morales, de todas las formas. Y por eso a veces tenemos que pasar por un desierto para que podamos enfocarnos en Él y poderlo escuchar. Y de eso habla el libro de Oseas, el profeta Oseas. Si van a Oseas, el capítulo 2, Oseas, capítulo 2, versos 16 y 17, dice, verso 16, capítulo 2 y 17, dice, sucederá en aquel día, declara Adonai, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Y dice, por tanto, en el verso 14, por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Ajor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Perdón, era el verso 14 y 15. Por eso dice que la seduce y la lleva al desierto para hablarle al corazón y así nos hace también a nosotros. Tiene para podernos hablar directamente al corazón y que lo dejemos hablar y que le escuchemos, muchas veces nos tiene que llevar a un desierto. Por lo tanto, no menosprecien el desierto, tiene su propósito. Y cada una de estas paradas tenía un propósito, tenía una enseñanza, o tenía una victoria, o tenía una derrota, o tenía una enseñanza, o tenía un tiempo de acercarse a Hashem diferente a otros sitios. Y así pasa en nuestras vidas. Si hoy día somos sinceros y miramos hacia atrás y vemos nuestra vida como una jornada donde han habido paradas, donde han habido momentos en que hemos seguido, vemos cómo todo ha ayudado a llegar al punto en que hemos llegado hoy día. Y en Jeremías 2, 1 y 2 dice, y vino a mí palabra de Adonai diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Adonai, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. O sea, el desierto es importante. Muchas veces no nos gusta, pero es importante. Y un comentario hablaba de que hay tres etapas en esta jornada. La etapa de separación, donde de esclavitud sin Hashem. La etapa de transición, conociendo a Hashem, transformación, que fue el desierto. Y la etapa de incorporación, que es morando con Hashem como su pueblo. O sea, separados, sacados de la esclavitud, donde estaban sin Hashem. En la transición, el desierto, para conocer a Hashem y ser transformados. Y la incorporación, donde ya Hashem mora en medio nuestro. Y esas son etapas que vemos cada vez que entramos a un desierto. Así que le estaba hablando son 42 paradas, jornadas, las pueden leer ustedes. Lo que sí voy a presentarles después de esta porción, un PowerPoint, que son unos mapas geográficos para ver mejor todas estas cosas, porque yo personalmente soy visual. Si me hablan de tantos nombres que se pararon aquí, allí, allá, me dejan igual, porque necesito ver dónde exactamente, y sabemos que cada sitio tenía una enseñanza, tenía un propósito, tenía una función. Por lo tanto, repásenlas de nuevo y traten de encontrarlas de nuevo en los primeros capítulos de Números y de Éxodo para que vean la jornada completa. Y luego el Señor les habla de unas normas a observar una vez conquistan la tierra. Si van al verso 50,
Dice, Hashem se dirigió a Moshe en las planicies de Moab junto al Jordán en la margen opuesta a Jericó y le dijo, transmíteles a los israelitas, dile, cuando crucen el Jordán hacia la tierra de Canaán, expulsen de la presencia de ustedes a todos los habitantes del país, destruyan todos sus templos, destruyan todas sus imágenes idólatras de hierro fundido y arrasen todos sus altares. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, pues a ustedes les doy en posesión eterna ese territorio. Repártanse el territorio por sorteo entre las tribus, entre familias de ustedes. Una tribu más numerosa que reciba en propiedad una parte mayor y una menos numerosa que reciba una parte menor. Cada uno se establecerá allí donde indique la suerte. Dividan la tierra de acuerdo a las tribus de sus padres. Si no expulsan de la presencia de ustedes a los habitantes de la tierra, los que dejen con vida serán para ustedes como astillas en los ojos y como espinas en los costados. Ellos los hostigarán en la tierra en la que ustedes vivirán. Entonces, lo que tenía pensado hacerles a ellos, se los haré a ustedes. Muchas veces, Señor pide que saquemos gente de nuestras vidas. A veces no nos gusta porque son personas con las cuales hemos conocido mucho tiempo o hemos compartido y no nos damos cuenta que muchas veces son personas tóxicas y se los dejamos porque, ay bendito, el ay bendito de puertorriqueño, ay bendito, van a ser astillas en nuestros ojos y espinas en nuestros costados. Van a hostigarnos, van a robarnos, van a chuparnos la vida, como dicen en Puerto Rico. Por lo tanto, a veces hay que eliminar. ¿Para qué? Para entrar a etapas nuevas, a terrenos nuevos, a cosas nuevas que el Señor nos tiene, que muchas veces no llegamos a ella por estar arrastrando con gente que no están para ayudarnos, que lo que están haciendo es impidiendo que alcancemos la bendición que Hashem tiene para nosotros, o impida que nosotros realmente demos el todo que Hashem nos está pidiendo. Así que le caiga el sayo, que se lo ponga, decía mi abuela. El capítulo 34 habla de los límites de la tierra prometida. De nuevo, no lo voy a leer porque le quiero presentar unos mapas para que podamos ver mejor la transición de los límites de la tierra, desde que le fue dicho a Abraham, a cómo fue repartida y cómo hoy día se ve Israel. Vamos al verso 13 del capítulo 34. Dice, y Moshe ordenó a los israelitas diciendo, esta es la tierra que recibirán como propiedad por sorteo que Hashem ordenó entregar a las 9 tribus y media. Pues la tribu de los descendientes de Rubén, la tribu de los descendientes de Gad y media tribu de Menashe ya tomaron su propiedad. Esas 2 tribus y media ya recibieron su propiedad en la margen opuesta a Jericó, sobre la margen oriental del Jordán. Hashem le habló a Moshe diciendo, estos son los nombres de los hombres que lotearán la tierra, el sacerdote Elazar y Yehoshua, hijo de Nun. Escojan también al líder de cada tribu. De la tribu de Yehudá, Caleb, hijo de Jefune. De la tribu de los descendientes de Shimón, a Shemuel, hijo de Amihud. De la tribu de Benjamín, a Elidad, hijo de Quislón. De la tribu de los descendientes de Dan, el líder es Buki, hijo de Yogli. De los hijos de Joseph, de la tribu descendiente de Menashe, el líder es Yaniel, hijo de Fod. Y de la tribu de los descendientes de Efraín, el líder es Kemuel, hijo de Shiftán. De la tribu descendiente de Zebulón, el líder es Elisafán, hijo de Parnaj. De la tribu descendiente de Isahar, el líder es Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de los descendientes de Asher, el líder es Ahihud, hijo de Shelomi. De la tribu descendiente de Naftalí, el líder es Pedahel, hijo de Amihud. Esos son los hombres a los que Hashem encomendó fraccionar la tierra de Canaán para los israelitas. Capítulo 35. Hashem se dirigió a Moshe en las planicies de Moab junto al Jordán en la margen opuesta a Jericó y le dijo,
Ordena a los israelitas que en la tierra de su propiedad hereditaria les entreguen ciudades a los levitas donde puedan vivir, y que también les entreguen las áreas suburbanas de dichas ciudades. Las ciudades serán para que vivan ellos, y las áreas suburbanas serán para sus animales, para su hacienda y para todo lo que necesiten. Las áreas suburbanas como espacio abierto de las ciudades que deben entregar los levitas se extenderán 1000 codos a la redonda, desde el muro de cada ciudad hacia afuera. Luego deberán medir desde el muro de cada ciudad hacia afuera de la ciudad 2000 codos hacia el este, 2000 codos hacia el sur, 2000 codos hacia el oeste y 2000 codos hacia el norte. Eso será el área circundante total en la ciudad. Estará localizada en el centro. Esos 2000 codos es lo que hoy día en el judaísmo usan como el eruv. ¿Cuánto pueden caminar en el Shabbat? Por eso en cada comunidad judía, sobre todo si uno va a Nueva York, en Brooklyn, en Manhattan, hay una sinagoga en cada comunidad que tiene un perímetro hasta 2000 codos. Si usted está fuera de esos 2000 codos, va a haber una sinagoga cerca de usted que usted pueda ir ahí. Igualmente en Israel. Cuando usted va a visitar Israel, usted ve en Shabbat a las familias completas caminando a la sinagoga. ¿Por qué? Y está basado en esto, porque la ciudad levítica que viene siendo, representando espacio sagrado. Mientras tú estás dentro de esos 2000 codos, tanto al norte, sur, este, oeste, está dentro de un espacio sagrado que puedes caminar para ir a la sinagoga. Hoy día hay ciertos cambios, ciertas cosas que va a depender de lo que les diga el rabino que pueden y que no pueden hacer. Por eso está la bendición. Si usted mira antes de celebrar Shabbat, en su Sidur, de lo que llaman el Eruv, donde usted establece hasta dónde puede caminar y no puede caminar durante Shabbat. Verso 6. Entre las ciudades que deben entregar los levitas deberán estar las 6 ciudades de refugio que ustedes deben proveer para que pueda huir allí cualquier homicida que involuntariamente haya provocado una muerte. Aparte, deben entregarle 42 ciudades. En total, deben entregar los levitas 48 ciudades con sus respectivas áreas circundantes. Recuerden que el levita no recibe tierra, no recibe una herencia de propiedad de tierra, pero dentro de las demás tribus, los más terrenos, la más herencia de los tribus, había que separar una ciudad para los levitas. O sea que en cada lugar de las tribus había ciudades levíticas que van a ser 48 en total. De esas 48, 6 son lo que van a llamar ciudades de refugio, que ahora dice, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de estas ciudades de refugio? En el verso 9 dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, transmítelas a los israelitas. Cuando crucen el Jordán hacia la tierra de Canaán, deberán asignar para ustedes ciudades que cumplan la función de ciudades de refugio para ustedes, las que pueda escapar un homicida que mate a alguien accidentalmente. Esas ciudades serán para ustedes un refugio para resguardarse de los vengadores. Por ejemplo, un pariente cercano de la víctima para que el homicida no muera antes de presentarse ante el tribunal. O sea, que a pesar de que iba a la ciudad de refugio, había que ser un tribunal, un juicio con testigo para asegurarse que fue realmente un accidente. Si resulta ser que no fue un accidente, que fue intencional, pues entonces ya ese individuo es juzgado y tiene que pagar con su vida. Pero si fue accidental, pues entonces se puede quedar dentro de la ciudad de refugio. ¿Por qué? Para evitar que el familiar de la víctima lo mate. O sea, para evitar más muerte. Es una retribución justa. En cuanto a las ciudades que deben designar, son 6 las ciudades de refugio para ustedes. 3 de esas ciudades estarán sobre la margen occidental del Jordán y las otras 3 ciudades estarán en la margen oriental del Jordán, en la tierra de Canaán. Así estarán distribuidas las ciudades de refugio. Estas 6 ciudades servirán de refugio tanto para los israelitas como para el prosélito
y para quien viva con ellos, para que escape allí cualquier persona que mate a alguien por accidente. Pero si le provoca a la víctima una herida mortal con un elemento metálico, se trata de un homicida intencional. Ese homicida debe ser sentenciado a muerte. Si golpea a alguien con una piedra del tamaño de una mano, capaz de provocarle la muerte y en efecto la víctima muere, se trata de un homicida intencional. Ese homicida debe ser sentenciado a muerte. Si golpea a alguien con un elemento de madera del tamaño de una mano, capaz de provocarle la muerte y en efecto la víctima muere, se trata de un homicida intencional. Ese homicida debe ser sentenciado a muerte. El vengador de la sangre, que en hebreo es Goel Hadam. Goel Hadam, Hadam y Goel significa redentor, que redime la sangre de la víctima. Puede matar al homicida, puede matarlo en cualquier lugar que lo encuentre. Asimismo, si lo empuja con malicia o tira algo sobre él intencionalmente y la víctima muere, o si por odio lo golpea con su mano y muere, debe ser sentenciado a muerte. El vengador de la víctima puede matar al asesino al encontrarlo. Goel Hadam, o sea, el vengador o el que redime la sangre de aquel que fue injustamente matado o accidentalmente matado, porque a pesar de que es un accidente, es una vida la que se pierde. ¿Sí? Y no hay forma de reparar eso. Entonces el individuo era enviado a una ciudad de refugio y en esa ciudad de refugio se le hacían juicio de nuevo, porque hay que ver si realmente fue un accidente o si fue intencional. Si usted va al libro de Apocalipsis o Revelación capítulo 6, versos 10 al 11, habla de otra venganza. Dice, versos 10 al 11, Revelación 6, y clamaban a gran voz diciendo, bueno, vamos con el 1. Cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Elohim y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Perdonen. O sea, venganza, Goel Hadam. También si van al Salmo 9, no, Salmo 9, verso 12. Salmo 9, verso 12 dice, porque el que pide cuentas de la sangre derramada, se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Y también en Isaías, si van a Isaías capítulo 63, Isaías 63, verso 3 y 4 dice, el lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo, los pisé en mi ira y los hollé en mi furor, su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Y en Isaías 35, verso 4, 35:4 dice, decir a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Elohim viene con venganza, la retribución vendrá de Elohim mismo, mas él os salvará. Recordemos que la venganza es del Señor y no nuestra. Y aunque aquí habla del vengador de la sangre, solamente si el juicio se mostraba que la persona era culpable, o sea, que fue
asesinato intencional. Verso 22. Pero si lo empuja por accidente, sin malicia, o si le arroja algún objeto sin intención de matarlo, si deja caer una piedra, incluso una capaz de matar con su golpe, sin percatarse de la presencia, y ésta cae sobre alguien y lo mata, aquel no era su enemigo ni tuvo la intención de dañarlo. De modo que el tribunal deberá juzgar entre el que mató y el pariente vengador de la víctima de acuerdo con estas leyes, y conforme a ellas, la corte deberá proteger al homicida accidental del vengador de la víctima. La corte lo hará retornar a su ciudad de refugio, la que haya huido, donde deberá vivir hasta la muerte del sacerdote principal, que fuera ungido con aceite de unción. Y si el homicida llega a salir de los límites de la ciudad de refugio a la que haya huido, y el vengador de la víctima lo encuentra allí, fuera de los límites de su ciudad de refugio, si el vengador de la víctima lo mata, no es responsable de asesinato, pues el homicida accidental debió haberse quedado en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Y después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida puede volver a su tierra. Esto me recuerda a Pesaj, cuando el Señor dijo poner la sangre en el lintel de las casas, quedarse adentro, porque si salían fuera, la muerte los iba a agarrar. Y aquí la ciudad de refugio sirve ¿para qué? Para que el vengador de la sangre no los mate, porque fue un accidente. Y de nuevo, a pesar de que es un accidente y tiene que quedarse ahí hasta que muera su sacerdote, no está en una prisión, sino que está en una ciudad en la cual puede desenvolverse, trabajar, hacer lo que necesita hacer. Me parece que era permitido que trajera a su familia, pero de ahí no podía salir. O sea, estaba en un exilio o estaba encarcelado en un lugar específico, de ahí no podía salir. Porque el día que saliera y si el vengador de la víctima lo encontraba y lo mataba, no podían hacer nada porque se les dijo, no salga de ahí, solamente puede salir cuando muera el sumo sacerdote. ¿Y por qué cuando muera el sumo sacerdote? Uno de los comentarios que leí decía que al morir el sumo sacerdote era tan grande la tristeza del pueblo, de la comunidad, que nadie iba a pensar en este individuo, sino en lo que había pasado con el sumo sacerdote. Y en un momento de angustia o de dolor nacional, entonces se perdonaban las cosas que otras personas hacían. Otros dicen que al morir el sumo sacerdote hasta cierto punto era como expiar por la vida que fue muerta accidentalmente. Verso 29. Estas son normas de ley o jucat mishpat para ustedes en todas las generaciones, en todo lugar. Si uno mata a otro intencionalmente, el asesino será sentenciado a muerte por el testimonio de testigos. Un solo testigo no puede testificar contra una persona en un caso de pena capital. No se debe aceptar rescate a cambio de la vida del homicida condenado a muerte. Debe aplicársele la pena capital, o sea, no puede pagar por salirse de esa. Asimismo, si alguien escapa a una ciudad de refugio, no debe aceptarse rescate alguno por permitirle regresar a su tierra. Indefectiblemente debe permanecer en la ciudad de refugio hasta el fallecimiento del sumo sacerdote principal. No condenen con asesinatos a la tierra en la que se encuentran. Es la tierra, que es la sangre de los asesinatos la que condena a la tierra. La sangre derramada en la tierra por asesinato solo recibe expiación por la sangre, o sea, la muerte del asesino. No impurifiquen la tierra en la que ustedes viven, en la que yo habito yo, pues yo Hashem habito entre los israelitas. O sea, es evitar derramar sangre, no contaminar la tierra con sangre, mucho más sangre inocente. ¿Por qué? Porque Hashem mora en medio de ellos y el propósito de traerlo a la tierra de Canaán y hacerlo la tierra de Israel es para sacar todo lo daño, todas las contaminaciones, toda la idolatría, toda la basura que existía y comenzar a hacer un territorio que va a ser un espacio sagrado porque ahí va a morar la presencia de Hashem. Es un pueblo santo, una nación santa, un reino de sacerdotes que sirven a Hashem. O sea, todo está aquí. Lo principal es Hashem. Capítulo 36. Los jefes patriarcales de la familia de descendientes de Gilad
hijo de Mahir, hijo de Menashe, que fuera una de las familias de los hijos de Joseph, fueron y expusieron ante Moshe y ante los jefes líderes patriarcales de los israelitas. Hicieron el siguiente planteo. Hashem le ha ordenado a ustedes, nuestro amo, que fraccionen la tierra por sorteo a los israelitas como propiedad hereditaria. Y Hashem también le ordenó a usted, nuestro amo, que entregue la herencia de nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. Ahora, si ellas se casan con hombres de otra tribu israelita, la herencia de ellas dejará de integrar nuestro patrimonio hereditario que recibimos de nuestros padres y se agregará al patrimonio de la tribu de aquellos con quienes se casen. Pues los hijos los heredarán y los hijos pertenecen a la misma tribu que su padre. Así disminuirá el patrimonio hereditario que nos ha sido asignado por sorteo. Nunca volverán esas tierras a nuestro patrimonio hereditario, ni siquiera cuando llegue el jubileo para los israelitas, pues la herencia de ellas pasará a integrar la herencia de la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. Así la herencia de ellas dejará de formar parte del patrimonio hereditario de la tierra de nuestros padres. Entonces, por orden de Hashem, Moshe les ordenó a los israelitas diciendo, la tribu de los descendientes de Joseph están en lo cierto. Y por consiguiente, esto es lo que ha ordenado Hashem respecto de las hijas de Zelofehad, diciendo que se casen con quien gusten, pero dentro de la tribu de su padre, para que el patrimonio hereditario de los israelitas no pase de una tribu a otra. Todo israelita queda ligado. Ligado aquí es la palabra davak, que significa ligado como un esposo con su esposa, donde los dos se hacen uno. O sea, aquí la importancia de la tierra, la importancia y la unión que existe entre el israelita y su tierra. No podemos separar la tierra del israelita, ni la israelita de la tierra, ni de Hashem. Los tres van juntos y están juntos en un sentido de en que los tres se hacen uno, como un esposo con su esposa. Eso es lo que aquí significa la palabra ligado. Todo israelita queda ligado al patrimonio hereditario de la tribu de su padre. O sea, cada uno debe conservar la herencia de la tribu de su padre. Y toda mujer que recibe una herencia en cualquiera de las tribus israelitas, porque su padre no dejó ningún hijo varón, debe casarse dentro de la tribu de su padre, de modo que cada israelita herede solo la propiedad hereditaria de sus padres. Entonces la propiedad hereditaria no pasará de una tribu a otra, y cada una de las tribus israelitas conservará su propia herencia. Las hijas de Zelofehad hicieron tal como Hashem ordenara a Moshe. Entonces Mahla, Tirsa, Hogla, Milca y Noa, las hijas de Zelofehad, se casaron con los hijos de sus tíos por parte del padre. Ellas se casaron con sus primos miembros de la familia de Menashe, hijo de Joseph. Y así la herencia de ellas quedó dentro de la tribu de su padre. Esos son los preceptos y las leyes, los mitzvot y mispatim, que ordenara Hashem a los israelitas por medio de Moshe en las planicies de Moab junto al Jordán, en la margen opuesta a Jericó. Como siempre, al finalizar un libro, Hazak, Hazak, venir Hazek, sé fuerte y nos fortaleceremos. ¿Por qué? Porque continuamos. La importancia, la tierra es parte de la identidad tribal, es parte de la identidad del israelita. No podemos separar la tierra de el pueblo, de la persona. Por eso la importancia, por eso el amor, el apegamiento entre la tierra y el pueblo. Es un regalo del rey dado a Israel, la tierra. Y están ligados, es una promesa, es parte del pacto. O sea, no podemos separar uno del otro. Eso es imposible. Por eso tanta lucha. ¿Y por qué tanta lucha con Israel? Porque Israel está en un punto estratégico militar y políticamente, porque une tres continentes, a África, a Europa y a Asia. Se encuentra en el mismo medio. Cada vez que, cuando existían los imperios, y cada vez que iban a hacer negocios, iban a hacer transacciones o mercadeo, los que estaban en el sur tenían que cruzar por Israel para llegar al norte. Los que estaban al norte tenían que cruzar por Israel para llegar al sur. Por lo tanto, el punto es que ahí todas las civilizaciones, todas las naciones, todos los pueblos tienen que interactuar con Israel en algún momento de la historia de la humanidad. Y como les dije, quiero compartir con ustedes
unos mapas para que podamos ver mejor las 42 estaciones y también la gerencia, los cambios de los límites de Israel desde que le fue dado a Abraham a lo que hoy día es la tierra de Israel. Así que este mapa fue producido por AI, está bastante bien, en el cual muestra las 42 paradas o jornadas del pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Y aquí más o menos da la idea de por dónde recorrieron todo este tiempo, estos 40 años. Y como casi la mayoría de los mapas ponen el monte Sinaí en la península del Sinaí. Yo no estoy de acuerdo. Para mí que fue en el área de Midian. Que recuerden que Moisés se encontraba pastoreando las ovejas de su suegro y él estaba en Midian cuando en ese pastorear encuentra el arbusto encendido que no se quemaba. Por lo tanto, fue en Midian. Aquí otro mapa en el cual más o menos presenta de nuevo las mismas, muy parecidas, las mismas estaciones, las mismas vueltas. Este también tiene que el monte Sinaí es en la península del Sinaí. Y aquí tenemos a Midian al este. Y este otro que yo considero que está más correcto porque aquí por lo menos ponen la posibilidad de que el monte Sinaí se encuentra en la región de Midian y da varias alternativas. O sea, recuerden que nadie realmente sabe exactamente la ruta del pueblo desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. Algunos sitios pues se tiene duda, pero eh, en términos del monte Sinaí, yo soy de los que piensan que fue en el área de Midian y no en la península del Sinaí. Así que aquí hay varias trayectorias donde corren por el centro, otros corren por el sur y otras rutas por el norte. Así que usted coja la que usted crea que es. Y aquí en este mapa, también producido por AI, es para mostrarle los límites de la tierra de Israel conforme le fue prometido a Abraham en Génesis 15, verso 18, donde habla de todos los pueblos que tienen que conquistar. Y si vemos, toma parte de Egipto, toma gran parte, como la mitad de la península del Sinaí, toma parte de lo que era Canaán, toma parte de lo que hoy día es el Líbano, Siria, Jordania, parte de Turquía, o sea que es enorme. Realmente los límites de la tierra es enorme, según le fue indicado a Abraham, pero sabemos que ya aquí están todos los pueblos mencionados que ellos tenían que conquistar. No sabemos que no, nunca ha sido conquistada completamente como le fue dicho a Abraham. Y en esta vemos cómo las tribus fueron repartidas, todas las tribus repartidas conforme al número 34, perdón. Y vemos aquí las dos tribus y media que quedaban al lado este del Jordán, mientras que las otras 9 y media quedaban al lado oeste del Jordán. Esto lo que al lado oeste es lo que realmente se conocía como Canaán, que era que donde Hashem les dijo que tenían que morar. Pero recuerden que la tribu de Manasés, de Gad y de Rubén decidieron quedarse en el lado este del Jordán porque este terreno es el mejor para pastorear y para criar ganado. Y este mapa es lo que es Israel hoy día. En la actualidad, los límites de la tierra de Israel. Recuerden que conforme se le dijo a Abraham, era desde Egipto toda esta área, incluyendo lo que es el Líbano, Siria, Jordania, parte de Egipto, la península del Sinaí, pero miren lo que solamente existe hoy día. No es mucho, pero sabemos y es nuestra esperanza que cuando llegue, cuando
regrese Yeshua, que sea conforme se le dijo a Abraham. Y en esta, lo que vemos es comparando los tres mapas de Abraham, la repartición de la tierra y lo que es Israel hoy día, y vemos que fue de mayor a menor y a mucho menor, a menos todavía. ¿Ok? Y en este mapa es una foto que tomé de un panfleto donde aquí vemos a Israel en la antigüedad y en el presente. Las palabras, los nombres de los sitios en negro son los nombres antiguos y lo que es en rojo son los nombres actuales. Por ejemplo, Aram es Siria hoy día. Lo que es Edom, Moab y Amón es Jordán hoy día. Aquí más arriba. El Líbano era parte de Geshur, de Fenicia, y así sucesivamente. Y esto es de la siguiente casa, casa Rose Publishing. Se llama Then and Now Bible Maps. Es un panfletito que lo pueden conseguir en Amazon o si van directamente a la casa publicadora Rose Publishing. Y aquí tiene varios mapas, no solamente del Medio Oriente, en la antigüedad y en tiempos modernos, de la tierra de Israel, la antigüedad, tiempos modernos, los lugares que visitó Yeshua, que visitó Pablo, o sea, todo una comparación de la antigüedad con lo que existe hoy día, los nombres antiguos con los nombres modernos, para que usted sepa a qué se refiere, porque es lógico, han cambiado los nombres. Y con eso pues terminamos las dos porciones. Y luego el PDF yo lo pongo en Telegram y lo pongo para que, disculpen, se me fue la. Y aquí es lo que quiero es recordarles las lecturas especiales que estamos teniendo, porque aún estamos en las 3 semanas de lo que llaman de estrechez, que fue del 2 de julio hasta el 23 de julio, que termina con el 9 de Av o Tisbe B'Av. Y luego entramos en las 7 semanas de consolación, que es del 23 de julio hasta el 5 de septiembre, donde todas las lecturas de la Haftara, las Haftarot, son de acuerdo a lecturas especiales, específicas, no están relacionadas con la porción de la Torah, sino que son lecturas, pero un tiempo de preparación porque estamos ya acercándonos a tiempo de Teshuvah. Y recordándole que todos los viernes tenemos un estudio de las porciones por Zoom y enlaces para usted conectarse con nosotros. Estamos en Facebook, en Spotify, en YouTube, nuestra página web y también en Telegram, donde tenemos información para todos ustedes. ¿Okay? Así que con eso, como les dije, terminamos estas dos porciones, que con eso se termina entonces el libro de Números y damos comienzo, con el favor del Padre, el libro de Devarim o Deuteronomio la próxima semana. Así que ya hemos entrado en el quinto libro de la Torá. Estamos casi ya terminando este ciclo completo. Como siempre, quiero dejarle oportunidad de si tienen alguna pregunta